Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Por acá Rodrigo Logan, el ciudadano Rodrigo Logan, el compatriota, el amigo, el abogado, como el abogado del pueblo, me encanta cuando decían eso, el abogado ciudadano, como quiera, siempre que sea bonito, con respeto y con fraternidad, todo bien. Y siguiendo con nuestra misión, la misión que nos mueve, esa fuerza vital que nos mueve, de llevar la ley a todos y a todas y llevar el derecho a la gente para que defienda sus derechos, porque donde yo conozco mis derechos también conozco el del frente y eso nos genera certeza, justicia y paz social. Hoy día vamos a hablar de un tema que lo he tratado en otros videos, pero he recibido muchas preguntas de la gente, lo cual me fascina, porque yo una vez en un video señalé de que era injusto que los sueldos de los trabajadores, y digo injusto no desde el punto de vista de la justicia material, sino que de la justicia procesal. Y voy a explicar por qué. Que los sueldos de los trabajadores se vieran afectados todos los meses por la inflación. Porque la inflación es el aumento sostenido de los precios que se provoca por un desajuste entre la producción de bienes y servicios y el consumo de los mismos. ¿Ya? O sea, hay un desajuste que hace que los bienes sean más escasos, como son más escasos, aumentan su valor progresivamente. Y eso lo tiene que manejar el Banco Central. Él es el encargado de mantener a raya la inflación, o sea, el Estado. Si el Estado no lo hace o lo hace mal, sube mucho la inflación. Si lo hace, la inflación se mantiene estable. Nunca, o sea, lo ideal es llegar a inflación cero, pero eso tiene que darse en un... Es más fácil ver... No voy a decir una talla, pero no lo voy a decir. Pero no va a llegar a cero, ¿ya? Pero sí se mantiene a raya. Ahora bien, yo una vez lo dije y la gente me pregunta por qué. Miren, cuando parte el Código del Trabajo parte por el Plan Laboral de 1979, donde estaba el ministro de esa época, que era don José Piñera. Lo voy a decir así porque ya están tirando, acá están... No, pero es el ministro de la época, ¿sí? Lo que ustedes, no es el nombre, es lo que puso ahí. Y ahí se establecía un sistema de pensión como el decreto ley 3500, pero que iba de la mano con un sistema de la reforma laboral. Y dentro de esas normas que se establecían, ustedes se fijan que las cotizaciones previsionales de los trabajadores se tienen que reajustar por el IPC. Todas las cotizaciones que están en este fondo de capitalización individual se tienen que reajustar. ¿Y ustedes saben por qué se tienen que reajustar? Porque del otro lado, cuando nacen estas cotizaciones, nacen en el trabajo de la persona. Y ahí también se tienen que reajustar. El artículo 63 del Código del Trabajo, que se pesca súper poco en tribunales lamentablemente, y que tampoco entiendo por qué no se genera un proyecto de ley que interprete este artículo y lo explique. Solo toca al legislador interpretar la ley, interpretar o explicar la ley de un modo generalmente obligatorio. Artículo 3 del Código Civil de 1855, que entró en vigencia en 1857, imagínense lo antiguo que es. Y fíjense lo que dice el artículo 63, las sumas que los empleadores adeudaran a los trabajadores por conceptos de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro devengado con motivo de la prestación de servicios, se pagarán reajustadas en el mismo porcentaje que haya experimentado el IPC, determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y aquel precedente a aquel que efectivamente se realice. O sea, entre el mes anterior y el mes, entre el mes anterior a aquel que debió efectuarse el pago y el mes presente que efectivamente se realice. O sea, si yo pago la remuneración de diciembre, tengo que tomar entre noviembre y enero. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Me maté solo. Ahora la gente cuando dice, no, por Rodrigo, pero no se refiere a las remuneraciones mensuales, se refiere cuando el empleador te queda debiendo y tú tienes que demandarla. No, porque eso yo escuchaba pero ese artículo del 163, que ahí establece la reajustabilidad de la remuneración y la indemnización y demás prestaciones que no se le pagarían al trabajador. ¿Por qué habla del concepto de remuneración? Ahí lo explica en el mensaje del Plan Laboral de 1979, se explica que las remuneraciones de los trabajadores para este concepto eran remuneraciones calculadas de manera diaria, semanal, quincenal y mensual. Ustedes lo pueden buscar. Fíjense que cuando ustedes le entregan la liquidación de sueldo, te dice por cada día trabajado. O sea, no te calcula la liquidación por mes vencido, sino te la calculan por cada día trabajado. Las horas extraordinarias se calculan sobre la división del sueldo dividido por 30 y a su vez dividido por la cantidad de horas que el trabajador trabaja. Si nosotros trabajamos ya, entró en vigencia la ley de las 40 horas, pero antes estaba de 45.
que no podía ser dividido en más de 5 más de 6, o sea, días a la semana. O sea, tú podías trabajar 9 por 5, 45 o 7,5 por 6. ¿Vale? Si trabajabas de lunes a viernes o de lunes a sábado. No los quiero perder. Lo que quiere decir es que el legislador pensó que las remuneraciones se pagaban por día, por semana, por quincena o por mes. Entonces acá le dice, mire, la remuneración que usted le deba a los trabajadores, en la empresa, usted tiene la obligación, si lo solicita el trabajador, de reajustarlas. Si usted hoy día ve en el Google, le va a decir que la única manera de que las remuneraciones sean reajustables por IPC de manera obligatoria es que se haga a través de un contrato colectivo con un sindicato. ¿Ya? Y yo discrepo de eso, porque leyendo la historia fidedigna del establecimiento de la ley del plan laboral del 79, más esta norma, dice lo contrario. Pero mire el sistema virtuoso de lo que está ahí. Aquí lo que quiere decir es que yo a los trabajadores les indexo o reajusto su sueldo por el IPC. El reajuste lo puedo hacer mensual, trimestral, semestral o anual, ¿vale? Pero alguien de una pyme me puede decir, pero Rodrigo, que eres imbécil. Al decir eso estás diciendo que le tenemos que pagar más al trabajador. ¿Y cómo lo hago yo? Es que ahí la norma también, en el artículo 31 de la ley del impuesto a la renta, se habla del concepto de gasto necesario para producir renta. Cuando la empresa haga un gasto necesario para producir la renta, como por ejemplo la indexación o reajuste de los sueldos del trabajador, la empresa tiene derecho a descontarlo de impuestos. Entonces, se le paga más al trabajador, le aumenta la base imponible de su sueldo para efecto del despido. Si el día del día lo despide, le aumenta, porque le aumentó con el IPC, no le cae la inflación, el empleador dice, bueno, esto que tuve que pagar de más, lo descuento de impuestos. Entonces, al final, ¿quién es el que perdería? Si usted lo quiere ver, perdería el fisco, porque ese descuento que le haría a la empresa del gasto necesario para producir renta es porque le pagó más a sus trabajadores. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Y yo lo voy a explicar por qué vale la pena. Porque son los seres humanos, nosotros, no el Estado ficticio. Somos los seres humanos los que nos pega el aumento de la inflación, todos los días. En la leche, en la luz, en el agua, en el gas, en los servicios, etc. Por tanto, si usted quiere saber cómo aplicar esto, cómo pedírselo a su empleador, o usted como empleador, que yo lo aplaudo, si quiere aplicarlo a sus trabajadores, se lo van a agradecer. Y cómo pueden acogerse a este beneficio tributario los empresarios y los trabajadores, en beneficio de los trabajadores. Ojo, nunca olviden que el empresario también es trabajador de la empresa, por tanto también le acomete este beneficio. Si usted quiere saber cómo funciona esto, llámeme. Ya abajo en el link de abajo yo le voy a dejar un pequeño esbozo de cómo funciona esta institución. Y si aún así tiene dudas, llámeme, yo le enseño.